Muy bien, buenos días. Bueno, entonces ya vimos la aplicación del gradiente. ¿Listo? Y prácticamente aquí se acaba esta sección. Lo demás son ejemplos curiosos también, pero es más de lo mismo. Entonces, ya se acabó la sección 13.6. Ahí termina. ¿Listo? Hay un ejercicio por aquí que me pareció interesante. Sí, que este que se llama aquí investigación, miren. Vamos a analizarlo para posterior a eso comenzar con la nueva sección, hacer una introducción hoy por lo menos. ¿Listo? Entonces dice investigación. Dice, un equipo de oceanógrafos está elaborando un mapa del fondo del océano para ayudar a recuperar un barco hundido. ¿Sí? Utilizando el sonido, desarrollan el siguiente modelo, ¿no? Usan alguna tecnología, yo creo que emiten una onda de sonido, ¿sí? Que rebota contra las paredes del océano, del fondo del océano, y eso de alguna forma les permite registrar la profundidad. Bien. Entonces, ellos logran diseñar esta función, miren, ¿sí? Cuyo dominio es cuando X está entre 0 y 2 y Y está entre 0 y 2. ¿Sí? ¿Cómo entendemos esto? Si quieren, imagínense que ellos, ¿sí? Aquí está el inmenso mar, el inmenso y profundo mar, ¿sí o no? No me quedó como muy pequeño ese mar. Pongámoslo así para que no sea tan intenso. Y ellos, por ejemplo, han establecido un sistema de referencia allí, ¿no? Un eje Y y un eje X. Y se han además restringido a analizar en este cuadrado de base 2. ¿Sí? Allí están haciendo su investigación de la profundidad del mar. ¿Sí? Ese 2 que puede representar 2 kilómetros o 2000 kilómetros o cualquier otra unidad de medida. 2, 2. Por eso su función de profundidad varía, ese es su dominio, pues. Estamos mirando de arriba hacia abajo, ¿no? El eje Z sería ese puntico. Entonces aquí se hace la investigación de la profundidad. Bien. Dice, bueno, X y Y son las distancias en kilómetros. Ok. Entonces dice, utilizar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente la superficie, ¿no? Es decir, grafique esta función, pues. Puede usar GeoGebra y graficarla a ver cómo es. Eso me dice qué tan profundo es en cada punto del plano, ¿no? Dice, como la gráfica del inciso A da la profundidad, no es un mapa del fondo del océano. ¿Cómo podría modificarse el modelo para que se pudiera obtener una gráfica del fondo del océano? ¿Mm? ¿Qué es lo que dice esto? A ver, vamos aquí a la pizarra. Si usted grafica esa función, como ya mide distancias, seguramente que le va a dar la gráfica por encima del eje X, ¿sí? Esta puede ser la gráfica. Así, esta cuenca aquí, pues quiere decir que es más profundo el océano en ese punto, etcétera, ¿no? Sí, pero él dice que esta no es el piso del océano, que cómo lo modifico la superficie. Este sí es el piso del océano, sino que está por encima está hacia arriba, pues. Entonces nosotros lo que podríamos hacer es determinar cuál es la profundidad máxima, ¿sí? Y tomar la función
y restarla con la máxima profundidad. ¿Sí? ¿Para qué? Esto es una constante, ¿no? La máxima profundidad en ese tramo. ¿Para qué? Para que esta gráfica, para que esta superficie se baje acá. O sea, igualita como está allí, pero baja. Para que nos dé la sensación de que es el piso en efecto del océano. Pero bueno, estos son detalles técnicos que no son importantes para las demás preguntas. Pero entonces yo podría dibujar el eje Z por acá. Eje X, cuando haga esa operación. Y aquí en esta puntica nomás aparecería la profundidad máxima, digamos. ¿Sí? Y este es el piso. Pero bueno, eso no es importante para resolver el problema. Dice, ¿cuál es la profundidad a la que se encuentra el barco si se localiza en las coordenadas x igual a 1, x igual a 0.5, ¿no? Entonces, evaluar la función de profundidad. Allí tampoco hay que hacer nada del otro mundo. Sí, porque el punto 1,1 medio es por aquí. Aquí está el barco. ¿Cuál es la profundidad allí? Bueno, mira la función. Dice, determinar la pendiente del fondo del océano en la dirección del eje X positivo a partir donde se encuentra el barco. ¿Sí? ¿En la dirección cuál? La dirección del eje X. ¿Listo? Entonces aquí ya hablan de una derivada direccional. Sin embargo, fíjense que la derivada direccional dice que en la dirección del eje X, hacia acá. De hecho, con ese vector, que ese vector tiene longitud 1. ¿Sí? Que haya la derivada en esa dirección. Que yo podría decir que esa dirección es el vector U igual a 1, 0. O sea que coseno de teta vale 0 y seno de teta vale, coseno de teta vale 1 y seno de teta vale 0. En esa dirección haya la derivada direccional. Si es positiva, quiere decir que hay más, si usted se mueve en esa dirección, hacia allá es más profundo el mar. Si es positivo y si es negativo, pues disminuye la profundidad. Debe hacer lo mismo en la dirección del eje Y positivo. Y al final dice, determina la dirección de mayor tasa de cambio de la profundidad a partir del punto donde se encuentra el barco. Aquí, sin lugar a dudas, pues debe calcular el gradiente de la función de profundidad. Entonces piden dos derivadas direccionales en dirección X y Y. ¿Sí? Que de hecho hay un resultado que dice lo siguiente. ¿Sí? Si la dirección U es en la dirección del eje X, pues la derivada direccional de F no es otra cosa que pues la derivada parcial de F con respecto a X. U en dirección del eje X. Y si la dirección es en la dirección del eje Y, pues la derivada direccional coincide con la derivada parcial de F con respecto a Y. Pero bueno, esto es un ejemplito ahí que les quería mostrar, en que hay muchas interpretaciones de la derivada direccional, ya sea en términos de temperatura, en la profundidad del mar o en la pendiente de una colina. ¿Listo? Bueno, siendo así las cosas, pasemos a la siguiente sección. Bueno, esta no, la siguiente, después de esta. Esta sección está en el contenido, pero no es importante todo lo que viene más adelante, entonces lo vamos a saltar. ¿Listo? En el segundo corte tocamos de nuevo ese tema, pero ya en un contexto más interesante que verlo así por verlo y ya. Entonces, más importante es esto ahora. Extremos de funciones de dos variables. Como nosotros estamos haciendo un paralelo, pues, con el curso de cálculo diferencial, inmediatamente ustedes aprenden a derivar. Dicen, como la interpretación de la derivada de la pendiente de la recta tangente, entonces donde la derivada es 0, allí hay un máximo, un mínimo, posiblemente, un punto silla.
Entonces, vamos a hacer lo mismo con funciones de dos variables. Estamos interesados en encontrar estos picos, los máximos o los mínimos, ¿no? ¿Listo? ¿Qué es un máximo? Bueno, se habla primero en términos de máximo local, mínimo local, etcétera, ¿no? Pero antes que nada, la sección nos advierte sobre algo. Nos dice, miren, si la función es continua y está definida en una región cerrada y acotada, existe un valor máximo o mínimo. Es decir, nos da condiciones para estar seguros de que existe el máximo o el mínimo. ¿Qué tal que nos coloquemos la tarea de buscar algo que no existe? Entonces, ¿qué se pide para garantizar existencia? Que la función f de dos variables sea continua, que no tenga esos comportamientos anómalos, los que hablamos alguna vez. Y lo otro es que esté definida en un conjunto R que es cerrado y acotado. ¿Qué significa que sea cerrado? Un conjunto es un subconjunto del plano es cerrado si incluye el borde, ¿sí? Y es acotado si usted lo puede, si existe una esfera donde usted lo puede encerrar completamente, acotado. Por ejemplo, miren, pensemos en el plano, porque este es un subconjunto del plano. Cualquier región del plano, de esta forma, aquí estoy incluyendo el borde, y de hecho, una esfera, no, más bien un círculo. Es cerrado porque incluye el borde. Y es acotado porque lo pueden cerrar en un círculo. ¿Sí? Una región que no sea acotada, pues, y que sea cerrada. Por ejemplo, todo esto de aquí hacia allá, hacia el infinito, es una región cerrada porque estoy incluyendo el borde, pero no es acotada. ¿Por qué? Porque no existe un círculo donde yo encierre toda esta región, ¿no? Porque estoy diciendo que se extiende en el primer cuadrante hacia el infinito. Entonces ningún círculo la encierra, ¿no? Sigue por acá. Por más grande que usted escoja el círculo, se sale. Entonces esa es una región que no es acotada. Entonces si la región es cerrada y acotada, usted garantiza que existe un máximo o un mínimo. O mejor dicho, existen los dos, máximo y mínimo. Y esta hipótesis también le requeríamos en el curso de cálculo diferencial. Porque si usted tiene una función de una variable que está definida en todos los reales, ella puede no tener ni máximo ni mínimo. Por ejemplo, miren esta función. Su gráfica es así, una curva. Y ella se extiende y se extiende hacia el infinito y hacia el menos infinito. ¿Existe máximo o mínimo? No. Porque ¿qué es un máximo? Cuando la función hace así, por ejemplo. Es la mayor altura a la que llega la función. Aquí no hay. Este no es máximo, ¿por qué? Porque hay uno más arriba. Este no es máximo, ¿por qué? Porque hay otro punto más arriba y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Por qué esta función no tiene máximo? Porque está definida en todos los reales. ¿Sí? Y este conjunto no es acotado. Se expande el infinito. En cambio, miren que si yo hago una restricción del dominio de la función y la analizo en un intervalo cerrado, ¿sí? Intervalo AB, analizo la función solo aquí, pues allí la función sí tiene un mínimo, que es este punto, y tiene un máximo, que es este, ¿sí? Porque estoy ignorando todo lo demás, ignoro lo demás. Entonces, inclusive en funciones de una variable, esta hipótesis se pide para garantizar la existencia del máximo y del mínimo, ¿no? Bien, pero eso es un detalle técnico prácticamente. Entonces aquí decimos que la función f tiene un mínimo relativo si sucede un mínimo relativo en este punto, si la función evaluada en cualquier otro punto cerca al x0 y sub 0 es mayor o igual a ese valor en la función, ¿no? O sea, todo esto es una pequeña introducción para lo que vamos a ver el sábado.
Entonces usted tiene una región R, digamos. Puede ser un círculo. Por aquí en este círculo está el punto x0, y sub 0. Entonces, él es mínimo si que, si cuando usted evalúa f en cualquier otro punto aquí en esta región, o sea, él es un mínimo localmente, él es mínimo cuando lo comparo con todos sus vecinos aquí, ¿sí? Es local. Entonces, si f evaluado en ese punto es menor o igual a f evaluado en un xy. Donde este xy está dentro de esta bolita. Para todos los que estén allí, él es el mínimo. O sea que la definición se da localmente, ¿sí? Otra forma de ver eso es así. Si usted tiene una función de esta forma, no, esa forma no. Sí, sube, baja, sube. Sí, esta función tiene, por ejemplo, un máximo local. ¿Por qué? Porque él es máximo si analizo la función en este pedacito. Es máximo allí, pero no es máximo general porque acá hay otro que toma un valor mayor. ¿Sí? Este es otro máximo también local, porque por acá la función sigue. ¿Listo? Aquí es lo mismo, hay un mínimo. ¿Sí? Y aquí hay otro mínimo, que es local. Este es local porque hay uno más pequeño acá. Se dice mínimo local o relativo. Entonces aquí se dan esas dos definiciones. Por ejemplo, si una superficie, miren, o sea, tiene varios mínimos y varios máximos locales. Porque es como una serie de montañitas, ¿no? Como una sierra allí. Aquí hay una colina. Aquí. Entonces tengo muchos máximos locales y hacia abajo mínimos locales. Pero bueno, todavía no hemos encontrado una manera de, o sea, dada la función, detectar cuáles son los máximos mínimos. ¿Listo? Entonces veamos lo siguiente. Aquí viene una definición interesante. Definición de punto crítico. ¿Listo? ¿Cuándo un punto es crítico? Un punto es crítico si pasa lo siguiente. Ya que estudiamos el gradiente, un punto es crítico si el gradiente de f evaluado en x0 y sub 0 es igual a 0. ¿Sí? Eso es un punto crítico. Bien. Este gradiente viene jugando el papel de, en el curso anterior, de la derivada. ¿Sí? Los puntos críticos en el curso anterior eran aquellos donde f' de x daba 0. Puntos críticos. Ahorita, como una función de dos variables, un punto crítico es donde el gradiente da 0. ¿Sí? Eso es un punto crítico. O la otra definición, ¿sí? Tengo dos alternativas. O el gradiente da 0, o no puedo calcular el gradiente en ese punto porque se me determina la función gradiente. ¿Sí? Bien. Y aquí viene el teorema importante pues, del capítulo, que nos va a permitir ya por fin buscar esos puntos haciendo cuentas de forma práctica. Dice, los extremos relativos se presentan, si los extremos, los máximos o mínimos de una función, se presentan solo en puntos críticos. ¿Ya? Sí. Si f tiene un extremo en x0 y sub 0, o sea, si es un máximo o un mínimo, entonces él es un punto crítico. Y esto es lo que nos permite pues buscarlos. ¿Sí? Porque si uno tiene una función de dos variables, los extremos tendrán que ser aquellos que anulan el gradiente. Por ejemplo, miren esta función. Sí, voy a hacer este ejemplito aquí rápidamente y ya en la próxima clase expandimos más esta teoría. Entonces dice, allá los extremos relativos
de esta función de dos variables. Allá los extremos. ¿A qué podemos recurrir? Solamente una cosa. El teorema 13.16. ¿Sí? Los extremos relativos tienen que ser puntos críticos. Bien. Por lo tanto, ¿cómo encuentro los puntos críticos? Ah, bueno, son aquellos que anulan el gradiente. Entonces debo calcular el gradiente de esta función e igualarlo a 0. ¿Cuánto es el gradiente? La derivada con respecto a x es 4x más 8. Y derivo aquí que me da 4x. Y derivo esto, me da 8. Con respecto a y es derivar aquí que es 2y menos 6. ¿Sí? Estas son las componentes del gradiente. Como el gradiente debe ser 0, pues eso es equivalente a decir que esas dos componentes sean 0. Que tendría esas dos ecuaciones. Listo. Tengo un sistema de ecuaciones, lo puedo resolver. En este caso, las dos variables no están ligadas en cada ecuación. Esta ecuación solo tiene x y esta solo tiene y. Puede ocurrir que aparezca el x y en las dos ecuaciones. Entonces tendría un sistema de ecuaciones 2 por 2, por ejemplo. Aquí si despejo x, este 8 pasa a restar, lo divido entre 4 da menos 2. Y si despejo y, me daría 6 dividido 2, 3. ¿Sí? Entonces el punto crítico, porque el único que hay es este, menos 2, 3. Yo no puedo afirmar de una vez que ese es el máximo o mínimo. ¿Sí? Lo único que puedo decir es que este es el único candidato a ser un máximo de la función, o mejor dicho, a ser un extremo relativo. ¿Sí? Es el único candidato que hay. Bien, pero todavía no tengo herramientas suficientes para clasificarlo. ¿Sí? Lo único que podría hacer es colocar en GeoGebra la gráfica de la función, me da un paraboloide que ve como hacia arriba, y de hecho ese paraboloide tiene un punto mínimo aquí, miren. Y entonces la coordenada de ese punto, su coordenada x es menos 2, la y es 3, y la z pues es evaluar la función en este punto, que daría 3 también. ¿Sí? Gráficamente podría. ¿Sí? Pero miren qué interesante, que sin conocer la gráfica, ni conocer nada de la función, ni siquiera cómo es nada, solamente buscando los puntos donde se anula el gradiente nos permitió detectar este punto particular, miren, de tantos que hay. ¿Sí? La teoría es poderosa. En la próxima reunión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar un teorema que cuando usted encuentre el punto crítico, nos permita clasificarlo. Permite usted saber, bueno, si este es el punto crítico, ese que es máximo, mínimo, o punto silla. Hay otra clasificación, una tercera alternativa. ¿Sí? Pero como eso requiere que usemos este teorema de las segundas derivadas parciales, ahorita mismo no alcanzamos. ¿Sí? Esto tiene que ver con la matriz hessiana de F. Criterio de las segundas derivadas parciales. Aquí continuamos la próxima clase, listo. Entonces nos vemos el sábado. Y les recuerdo que a las 2 voy a dar una asesoría sobre el taller. Los que no pueden asistir en ese horario, no se preocupen que la Profe, asesoría... Ah, va a dejar la asesoría grabada. Disculpe, es que yo tengo laboratorio, entonces a esa hora. sí, la asesoría va a ser grabada y inmediatamente les envío el video al grupo. Ah, listo, muchas gracias, profe. Con Muchas gusto. gracias, profesor. Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, ¿cierto? Entonces, No, señor. bueno, entonces, ojalá tengan dudas a las 2. Entonces me voy a desconectar porque tengo que dar otra clase ahorita a las 10. Entonces nos vemos el sábado y los que puedan hoy a las 2 en la asesoría. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Que Luego. esté muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego.